dejando, no separándolo, pero dejando un poco la condición de los migrantes, la condición de los salvadoreños que están afuera del Salvador, específicamente en los Estados Unidos. Pero, ¿y cuál es la condición de los salvadoreños que estamos en El Salvador también? ¿Cuál es la condición de esos miles y miles de personas inocentes que están presas únicamente por ser parte de una estadística, un número, una meta diaria que se le ponía a cualquier persona, sino por el régimen de excepción, más de 3 años de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de personas que han fallecido a manos del Estado? O sea, ¿cuál es la situación que estamos viviendo en El Salvador, Benjamín? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Quién vela por nosotros? Muchos dicen hay que acudir a las instancias internacionales, pero vienen los dictámenes, las recomendaciones, las resoluciones de organismos internacionales y como dice mi santa madre, es como ver llover, no pasa absolutamente nada, Benjamín. Y cuesta que llueva también, porque para que resuelvan a nivel internacional, ¿verdad? Se tardan un montón. No, mire, yo creo que en las condiciones en que estamos ahorita, yo lo que veo es que la pirámide social, ¿verdad? Salvadoreña, se va haciendo más elevada y más estrecha la punta, ¿verdad? Y más amplia la base. O sea, en la base están cayendo de esa pirámide cada vez más gente. La extrema pobreza, lo dicen las estadísticas oficiales, ¿verdad? La poca información que hay, pero hasta ahorita no han dejado de publicar. No sé si algún día lo van a declarar información reservada, la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que cada año se saca por parte de, bueno, antes lo sacaba la Dirección de Estadística y Censo, General de Estadística y Censo, ahora lo saca el Banco Central de Reserva porque desaparecieron la primera, y allí usted puede constatar de que la extrema pobreza está aumentando. Entonces, eso a la larga termina siendo contraproducente, porque lo que está ocurriendo, es que esa es su pregunta con quienes estamos acá, es que el hambre, por hablar de los derechos económicos, sociales y culturales, se está extendiendo. Y cuando digo eso, el tema de la educación, la vivienda, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera. Mire, Francisco, o sea, el año pasado entiendo yo que se tenía que haber revisado el salario mínimo, ¿verdad? O sea, se cumplían los 3 años que establece la Constitución A para revisar el mediados del salario mínimo. 2024. ¿Cómo? A Sí, mediados del dos mil a mediados del veinticuatro. 2024, correcto. Y cuando le preguntaron al señor que hace de ministro el papel en esa puesta en escena, el papel de ministro de Trabajo, ¿verdad? Y Previsión Social, lo que dijo fue en la práctica, y eso lo tengo, estoy seguro que lo dijo, fue quien tiene que decir es el presidente Bukele, ¿verdad? Si se revisa el salario mínimo, ¿verdad? O sea, y el costo de la vida se va elevando. Entonces, eso es el hambre, a lo que yo resumo con esa palabra, ¿verdad? La sangre es la represión y la muerte. Todavía no han habido muertes violentas en las calles como lo hubo antes, pero quién sabe lo que pueda pasar más adelante. Pero lo que sí hay es denuncias de muertes en las cárceles, ¿verdad? Se hablan de casi 400 personas que han muerto, en su mayoría violentamente. Eh, y la impunidad, que son las tres condiciones características de la historia del sufrimiento del pueblo salvadoreño. No iba a decir la historia del Salvador, no, la historia del sufrimiento del pueblo salvadoreño. Y en la impunidad no solo está el hecho de que no se castiguen todos estos delitos de corrupción que se están cometiendo y otras arbitrariedades que la gente espera que se resuelvan, o hay gente que espera que se resuelvan a través de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. O sea, esos mecanismos existen y hay que utilizarlos, pero no son los que van a traer la solución. O sea, la impunidad no solo se da en la falta de castigo, sino que también en los delitos que están cometiendo, o sea, que no se castigan, pero que se están cometiendo en nuestra cara, así, de la manera más cínica. El ejemplo más reciente es esa propiedad que
compraron el matrimonio Bukele, ¿verdad? La señora y el señor, este, eh, que lo hacen de la manera más así, ¿verdad? Impune. Saben que no va a haber castigo, que no va a haber ningún cuestionamiento, que si le hacen el cuestionamiento desde el periodismo de investigación, bueno, pues atacar a eso, que están sacando ese tipo de información, que es cierta, o sea, que es cierta, que ahí está la documentación, que ahí está la prueba. Entonces, eh, la sangre, el hambre, la impunidad no se van a dejar atrás, ¿verdad? Creyendo que lo va a solucionar la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas o Amnistía Internacional o incluso hasta la administración de Estados Unidos. Ya vimos la administración anterior a la actual, ¿verdad? La de Joe Biden, que en realidad, a final de cuentas, tiró la toalla, ¿verdad? Empezó cuestionando a Bukele y todos sus desmanes y a final de cuentas tiró la toalla, ¿verdad? O sea que por eso yo planteaba de las 14 estaciones, una más, ¿verdad? Del Vía Crucis del pueblo salvadoreño, que tiene que ser la resurrección, ¿verdad? De ese pueblo que en 1972, ¿verdad? Ya que usted mencionó a Napoleón Duarte, besando la bandera de Estados Unidos, ganó las elecciones. Hubo una rebelión en las urnas, digo yo, después de que el pueblo salvadoreño a montones había salido de las calles en 1969 a recibir las tropas triunfantes, decían. Ahí no hubo triunfo, todos fuimos perdedores, ¿verdad? Bueno, perdedores los pueblos, ¿verdad? Ganadores los dueños de los países, los oligarcas salvadoreños y hondureños. Pero después de la guerra con Honduras de julio de 1969, las calles de San Salvador estaban, pues sí, llenas, repletas de gente aplaudiéndole al ejército. Y menos de, ¿qué? 69 al 72, menos de 2 años después, en febrero, estaba siendo derrotado el partido de los militares, el Partido de Conciliación Nacional, y que por la Unión Nacional Opositora, que llevaba como candidato a Napoleón Duarte, por cierto, con compañero de fórmula a Guillermo Manuel Ungo, los dos ya fallecidos. Pero, y después se estuvo a punto de tomar el paraíso por asalto, ¿verdad? Y en el marco de la guerra, ¿verdad? De la Organización Popular, la guerra, y se derivó ese esfuerzo a unos acuerdos que nunca fueron malos en sí mismos, ¿verdad? Pero que lo malo fue el incumplimiento de asuntos tan importantes como la superación de la impunidad, ¿verdad? Cuando se amnistiaron las dos partes en marzo de 1993, cuando sacaron al ejército en julio de 1993 a realizar tareas de seguridad pública, y cuando desmontaron el Foro de Concertación Económica y Social, ¿verdad? Que era el alivio para el ajuste estructural, ni siquiera era una solución radical de los problemas económicos y sociales de la población, de las mayorías populares salvadoreñas, sino que era así, y así lo ponían, el alivio al impacto del ajuste estructural. Así estaba en el acuerdo. Entonces, después de esos tres hechos, se desmontó en la práctica el programa de un gobierno democrático revolucionario y se adoptaron los acuerdos de paz, que, insisto, no son ni farsa, ¿verdad? Ni fueron malos, ¿verdad? Lo malo fue el incumplimiento, porque daba pie para empezar a trabajar en la construcción de una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos, ¿verdad? Libre de la guerra y unida en esos dos grandes objetivos, pero no se hizo. Entonces, ¿por qué menciono estos hechos históricos de 1972 y 1992? O sea, 20 años después, uno y otro. Porque ahí proyectos, un proyecto electoral, si se quiere, ¿verdad? No electorero, sino que electoral, ¿verdad? A través de esa vía, ¿verdad? De las urnas, para empezar a realizar transformaciones en el país, ¿verdad?
proyecto que se vino al traste, ¿verdad? Se fue a la basura con la imposición de Arturo Armando Molina como presidente de la República, ¿verdad? Le robaron el triunfo en las urnas a esa rebelión del pueblo salvadoreño en contra de los militares. Así la califico yo, ¿verdad? Y después había un proyecto revolucionario, democrático revolucionario, así se llamaba, un gobierno democrático revolucionario. Pero eso también se vino al traste y se optó por los acuerdos entre las partes. Y ese proyecto revolucionario se dejó atrás. Entonces, lo que está faltando en este momento, ¿verdad? Y ese es tema para otra conversación, cuando quiera. O sea, eh, poner los bueyes adelante de la carreta, no la carreta delante de los bueyes. Ahora, por ahí están apareciendo que el partido, vamos a formar este partido político, vamos a formar otro partido político, y líderes que aparecen ahí, ¿verdad? De la nada, ¿verdad? O ya gastados, ¿verdad? Ya, sí, gastados. Eh, y cuando lo que debería de ponerse adelante, ¿verdad? De la carreta, que son los partidos políticos, que en algún momento pueden servir, ¿verdad? Pero lo que está faltando es un proyecto, ¿verdad? Con un movimiento social jalando la carreta y decidiendo qué van a hacer los partidos políticos y cobrarles la factura cuando le fallen al pueblo, ¿verdad? Ese es, creo yo, el gran desafío que se nos plantea ahora.